Vamos a hacer nuestra segunda reunión evangelística, donde la idea es que miembros de Unánimes traigan amigos, conocidos de otros lados, que quieran aprender un poquito más de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si me lo permiten, voy a orar y ya podemos empezar. ¿Está bien? Padre nuestro que estás en los cielos, que hoy tu nombre sea santificado, que tu reino sea predicado, que se arrepientan almas y se salven y tengan vida eterna. Que donde sea que yo falte o yo falle, Señor, tu Espíritu sea el que abunde. Abrí los oídos de las personas que estamos acá, abrí los corazones de las personas que estamos acá. Y que todo lo que se diga aquí sea nada más para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si existe un buen evangelista, es Jesús. Y si uno pudiera estudiar cómo evangelizar, yo creo que sería sumamente insensato buscar en otro lado que no sea en Jesús evangelizando los evangelios. Y hay algo particular que a mí me agrada mucho del Señor cuando predica, que es que Él no se anda con muchos rodeos. Él tiende a decir las cosas de frente. Y casi cualquier persona, cuando uno les pregunta si les gusta que les digan las cosas de frente, usualmente dicen que sí. A uno no le gusta que le den vueltas al asunto, o que uno esté como majando como cascaritas de huevo cuando quiere decir algo difícil. Usualmente la gente aprecia que cuando se les tiene que decir algo, se les diga. Y Jesús, cuando predicaba, hacía exactamente eso. Entonces, si a ustedes les gusta recibir mensajes directos, hoy les tengo a ustedes lo que puede ser de los mensajes más directos que dio Jesús cuando estuvo caminando por esta tierra. Y ya ahorita les voy a contar en cuál texto vamos a estar hoy. Pero quiero empezar por aquí. Yo creo que yo nunca en mi vida he conocido a alguien que crea que es una mala persona, por lo menos de entrada. Si yo fuera a cualquier lugar realmente, y yo fuera con un microfonito y yo entrevisto a cada persona que yo me encuentro y yo le digo, buenas, ¿usted cree que usted es una mala persona? Es muy difícil, muy difícil, salvo que viniera como de matar a alguien, que esa persona me diga, sí, yo creo que soy una mala persona. Nadie diría eso. Nadie de los que están aquí sentados muy posiblemente dirían eso. Porque todos los seres humanos nos consideramos buenas personas. Usualmente lo que uno escucha es, somos buenas personas que de vez en cuando nos equivocamos, pero que hacemos lo que hacemos con la mejor intención posible. Así es como yo creo que el 99% de nosotros nos describiríamos. Y si yo les preguntara a ustedes cómo se ve una mala persona, muy posiblemente la respuesta sería alguien que intencionalmente daña a otras personas. Así es como uno tiende a categorizar buenas personas de malas personas. Alguien que con toda la intención del mundo se sale de su camino para dañar a otros. Sería la definición de la mayoría de nosotros. ¿Qué serían estos? Tal vez para la sociedad: el ladrón, el homicida, el estafador, el violador. Son como los 4 peores que uno categorizaría como malas personas. Y usualmente al nosotros no ser así, que yo sepa, que no los conozco tan bien, consideramos que no estamos mal. Uno dice, yo podría estar mejor, pero yo no robo, yo no mato, yo no violo, yo no estafo. Solo, en general, solo somos personas tratando de navegar este mundo lo mejor que podemos. O esto es lo que nos decimos a cada rato. Antes de que vayamos al texto que nos toca a nosotros en la Biblia, yo quiero contarles la historia de 5 ciudades diferentes. Y antes, cuando estaba listando este mensaje, mi papá me hace, mira, ¿vos estás seguro que quieres dar ese mensaje? Hay que hablar un montón de geografía, de un montón de lugares. Y yo dije, yo creo que ellos van a poner atención en la parte donde yo les hable del contexto. Entonces yo confío en ustedes que van a poner atención en esta parte, porque necesito que pongan atención, porque si no ponen atención el resto del mensaje van a decir de qué está hablando este mae. ¿Ok? Voy a contarles la historia de 5 ciudades y yo prometo no durar mucho. Y lo que me gustaría es que evaluemos nosotros qué tan buena o qué tan mala es la población, o era, porque ya no existen, era la población de cada ciudad. ¿Ok? Vamos a empezar con las primeras 2, que se llaman Tiro y Sidón. Estas eran 2 naciones fenicias, ya no existen. Fueron conquistadas por Alejandro el Grande hace siglos de siglos, y se ubicaban en el actual Líbano. ¿Ok? Cerquita de Israel, de hecho. Ambas ciudades eran idólatras. Ambas le rendían culto a Baal y a Astarot. Ambas, además, en su idolatría tenían cultos de prostitución. Entonces, las sacerdotisas eran prostitutas. Y parte de los rituales con esos dioses involucraban actos sexuales inmorales. En ambas ciudades las orgías eran cosa de todos los días.
Ambas ciudades además eran piratas en el Mediterráneo. Entonces robaban de otros barcos y mataban a toda la tripulación. Además, Tiro y Sidón eran conocidas por ser conquistadoras y genocidas. Eran ciudades que cuando pasaban de aldea a aldea arrasaban con todo lo que estuviera ahí y ellos establecían su señorío. Además, Heródoto, que es un historiador afuera de la Biblia, nos cuenta que ellos, por el lado del comercio, como ellos eran dueños de muchas rutas comerciales, explotaban a las personas que estaban ahí para poder tener mayor ganancia. Y por último, como si esto fuera poco, ellos se tendían a aliar con los imperios de turno. Cuando eran los asirios, se aliaban con los asirios. Cuando eran los babilonios, se aliaban con los babilonios. Y traicionaban a sus vecinos con tal de estar afiliados al poder más grande de aquella época. Entonces yo diría, no son dos ciudades muy bonitas. No son dos poblaciones que yo diga son ejemplares. Y si yo tuviera que agarrar esa ciudad y decir, es una buena ciudad o es una mala ciudad o esas dos, yo creo que el 100% de otros dirían malas ciudades, ¿verdad? Merecen lo que les pasó. Vamos a ir a las segundas dos. Estas otras dos ciudades se llaman Corazín y Betsaida. Estas, por el contrario, eran dos pueblos, ni siquiera ciudades grandes, eran dos pueblos o aldeas judías, llenos de personas temerosas de Dios, que salían de sus casas a trabajar. Ambas ciudades eran pescadoras. Corazín se ubica al norte del mar de Galilea y Betsaida se ubica al oriente del mar de Galilea, y sencillamente eran ciudades pescadoras. Posiblemente nunca sucedía nada ahí. Sencillamente la gente se levantaba, iba a pescar, vendía lo que pescaba, se volvía para la casa, comía y dormía. Muy posible muchos eran religiosos, muy posiblemente muchos oraban en las mañanas, ¿verdad? Y recitaban el Shema, ¿verdad? Amaré al Señor mi Dios con todo mi corazón, alma y mente, y salían para trabajar. Y son ciudades que de hecho son tan insignificantes que ni siquiera aparecen en la Biblia. Nosotros no sabemos nada de ellas fuera del texto que ustedes van a ver ahorita. Sinceras, sencillas y creían en Dios, porque además eran judíos. Betsaida de hecho es de donde vienen Pedro, Andrés y Felipe. ¿Okay? Esos son los apóstoles. Entonces uno diría, de ahí, si esos apóstoles vienen de ahí, al rato la ciudad es muy buena. Y en lo que podríamos resumir en eso es gente decente y trabajadora. No hay más que contar de ellos porque no sabemos más de ellos. Vamos a nuestra cuarta ciudad, porque llevamos Tiro, Sidón, Corazín y Betsaida. Antes de ir a la cuarta ciudad, ¿dónde colocarían ustedes a Corazín? Dime, hey. Quinta ciudad, gracias. La matemática no es lo mío, por eso yo soy más como de palabras. Antes de ir a la quinta ciudad, ¿ustedes dónde colocarían a Corazín y Betsaida? En las buenas, ¿verdad? Son como aquí, como Santana. La gente se levanta, hace su trabajo, se vuelve a la casa, ¿verdad? Honestas y sencillas. Estaría en la categoría de buenas. Vamos a la tercera ciudad. Esta casi que todos ustedes la conocen. Digo, la quinta ciudad. Puchica, madre. A la quinta ciudad. Esta se llama Sodoma. Y yo creo que el 99% de ustedes conocen, aunque sea el nombre Sodoma. No les voy a preguntar de dónde lo conocen. Y es la ciudad más antigua de todas estas. Existió hace 4,000 años. Y es tan mala que se usa para comparar ciudades inmorales hoy en día. O se usa como para comparar inmoralidades. Esas cosas como Sodoma y Gomorra, usualmente la gente dice. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra eran las ciudades más inmorales que existían en el Oriente Antiguo. Sodoma muy posiblemente estaba ubicada por el Mar Muerto y es la personificación de la inmoralidad. De hecho, de la palabra Sodoma tenemos la palabra sodomía, mal legado. Y era una ciudad opulente, repugnante, enferma y homicida. Además, es tan mala que es la única, junto con Gomorra, la única ciudad en toda la historia que Dios dice, les voy a tirar fuego del cielo y la voy a destruir. ¿Qué tan inmoral hay que hacer para que Dios literalmente haga un acto sobrenatural y la destruya? Esa es Sodoma. Y para que tengan una idea de cómo eran los ciudadanos de ahí, les voy a contar la historia de Sodoma y Gomorra en una carrera. Resulta que Dios habla con Abraham. Abraham es el padre de los judíos, el padre de Israel. Y Dios habla con Abraham y le dice, Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra porque sus pecados y sus inmoralidades llegaron al tope. Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot, viviendo en Sodoma. Y Abraham le dice a Dios, por favor no destruyas a Sodoma. Y la razón por la cual él dice no destruyas a Sodoma es porque dice, en esa ciudad tiene que haber alguien bueno.
¿y cómo vas a castigar el justo con el pecador destruyendo la ciudad? Y Dios le dice a Abraham, bueno, Abraham, hagamos lo siguiente, voy a enviar a mis ángeles a Sodoma, si encontramos 100 personas justas, no destruyo la ciudad. Y Abraham dice, ok, está bien, Dios. Y para un segundo dice, puchica, no creo que hayan 10. Señor, si hubieran 10, digamos, si no son 100, si hubieran 10, ¿será que salva la ciudad? Y hace Dios, bueno, hagamos algo, si encuentro 10 personas justas en Sodoma, no la destruyo. Envía a los ángeles o los mensajeros, y cuando llegan ahí, ¿qué tal? Que la población de Sodoma trata de violar a los mensajeros. Después Dios los ciega. Y después de que los de Sodoma quedan ciegos, más bien tratan con más ganas de violar a los mensajeros, hasta que se logran escapar. Luego, Dios decide destruir Sodoma y Gomorra, y ahí se acaba el cuento. Pero si yo tuviera que agarrar Sodoma y colocarla entre ciudad buena o ciudad mala, muy posiblemente todos me dirían, colóquela aquí. Ciudad mala, inmoral, que dice que le cayó una piedra del cielo, porque eran tan malos. Vamos a nuestra última ciudad, que es la número 10, mentira, el número 6, Capernaum. Este fue el centro de operaciones del Señor Jesús. Jesús vivió en Capernaum. Muy posiblemente se estaba quedando en la casa de Pedro. Y fue el centro de operaciones del ministerio del uno diría, por algo la escogió, porque eso es un privilegio. Jesús en Capernaum sanó al siervo de un centurión, curó a la suegra de Pedro, no sé si Pedro estaba agradecido o no estaba muy agradecido por eso, pero curó a la suegra de Pedro y predicó en la sinagoga de Capernaum. Uno diría, esta es una ciudad privilegiada. Además, como las otras, era agrícola y era pesquera. Eran judíos, trabajadores, y también tenían la bendición gigantesca de que Jesús caminaba por ahí muchas veces. También yo la pondría en el lado de buenas. Entonces, si tenemos que hacer como un recuento, ciudades buenas, yo podría decir Corazín, Betsaida y Capernaum, las judías, las temerosas de Dios, las honestas y las trabajadoras. Y las malas, Sodoma, Gomorra, Tiro y Sidón. ¿Dónde metería yo Santa Ana, Escazú, Alajuela y San Pedro? Tal vez aquí, ¿verdad? De este lado. Hay crimen, pero en general uno diría que la gente es decente y es buena, ¿verdad? No son Sodoma y Gomorra. Tal vez estarían de este lado. Gente respetable, gente buena. Gente que hace lo mejor que puede con lo que tiene. Gente respetable, pacífica, educada. Además, gente que cuida a sus hijos. Y gente que de alguna manera tiene un concepto de bien y de mal. También hasta de Dios. Tal vez tiene un concepto de Dios también. Y creen en Dios. Y si nosotros fuéramos a ser juzgados, si Dios decide bajar del cielo, decide matarnos y llevarnos allá al trono de Él, y Él decide juzgarnos a nosotros, claramente nuestros pecados pensaríamos nosotros que no serían tan inmundos como matar, robar y violar, ¿verdad? Jamás. O sea, si Dios va a juzgar a alguien con severidad, es a Sodoma, Gomorra, Tiro y a Sidón, por lo que hicieron. Pero los pecados de uno jamás serían tan sucios como los de ellos. Porque además a los ojos nuestros no hay nada peor que esas cosas. Todo esto nos lleva al texto que tenemos hoy enfrente. Si ustedes quieren ir a buscarlo de una vez, vamos a estar en Mateo capítulo 11, versículo 20. Mateo, uno de los 12 apóstoles, escribe una crónica de la vida de Jesús, de la vida y del ministerio de Jesús. Y gran parte de Mateo, gran parte de lo que Mateo escribe sucede en el área de Galilea. Para el que quiera Biblias, hay Biblias. Gran parte de lo que Mateo nos cuenta sucede en Galilea. El ministerio, de hecho, del capítulo 3 al capítulo 10 del Evangelio de Mateo, lo que nos enseña es a Jesús caminando por Galilea. Y por ahí estaba Capernaum, sale en el Evangelio de Mateo, ahí estaba Betsaida y ahí estaba también Corazín. Y uno dice, ¿qué hace la gente? ¿Qué hace la gente cuando Dios va y cuando Jesús va y predica en estas ciudades? Lo persigue, lo insulta. No, de hecho no. Cuando ustedes leen los primeros 10 capítulos del Evangelio de Mateo, ustedes se van a dar cuenta que la gente lo escucha y algunos creen, algunos dicen, mira qué interesante estos milagros, voy a estar aquí la siguiente vez que hago un milagro. Y después se va para la casa. Pero ninguno lo persigue, casi nadie lo insulta. Nada más escuchan. 11:20. De hecho, se los voy a poner así, Corazín y Betsaida no aparecen en ninguna parte del relato. No aparecen.
Pero bueno, no son Sodoma y Gomorra, o no son, por ejemplo, Jerusalén, que mató a Jesús. Por lo menos estas aldeas, aunque tal vez no fueron como muy apasionadas en seguir al Señor, por lo menos no lo mataron como los de Jerusalén. Ahora yo quiero que nosotros oigamos, si ustedes tienen sus Biblias ahí, lean lo que Jesús tiene que decir de estas ciudades. Y este es el texto que les voy a leer hoy. Entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Esas son las palabras del Señor Jesús. Y se encuentran entre las palabras más chocantes, más controversiales y más duras que posiblemente no pueda leer en toda la Biblia. Les voy a soplar la respuesta del título de la prédica de hoy, porque nosotros lo anunciamos como el pecado que Dios más odia. Las voy a soplar y después voy a empezar como a ampliar un poquitito. ¿Okay? El peor pecado ante los ojos de Dios no es matar, no es robar, no es violar. El peor pecado a los ojos de Dios es incredulidad e indiferencia ante su Hijo. Si yo tengo que agarrar una lista de pecados, esa está arriba. Y de eso se va a tratar lo siguiente que nosotros vamos a leer. Y como los tengo aquí sentados, ya no pueden irse a ningún lado. Quiero que ustedes se coloquen en los zapatos de los judíos, un instante, que están escuchando esto. Porque ellos saben quiénes son Sodoma, saben quiénes son Gomorra, saben cómo es Tiro y saben de Sidón. Ellos conocen estas ciudades. Ellos odian estas ciudades. A ellos les repugnan estas ciudades. Y de la boca de Jesús están oyendo que ellos son peores que los ciudadanos de estas ciudades. Uno diría, ya entiendo por qué varias gente quiso matar a Jesús después de esto. Y vamos a ver por qué. Empecemos por el principio del texto. Entonces Jesús dice que comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Aquí está la razón de la condenación. Si ustedes quieren subrayarlo, es porque no se habían arrepentido. La razón de la condenación es esta. El Hijo de Dios vino con milagros, que es lo que Jesús nos dice después, con testimonio, y los milagros de Él funcionaban para poder validar el mensaje que Él iba a dar. Les predicó arrepentimiento y les dijo, arrepiéntanse de sus pecados y crean en mí, y nadie se arrepintió. Jesús les dijo hasta el cansancio que tenían que arrepentirse de su triste estado. Les dijo hasta el cansancio que todos los días ellos pecan contra Dios y contra su prójimo. Les dijo hasta el cansancio que Él vino a este mundo para reconciliarlos a ellos con Dios si tan solo creían en Él, que es el mensaje del Evangelio. Para eso vino. Y no solo habló, habría bastado si solo hubiera hablado. Hizo centenas, tal vez miles de milagros públicos. Y uno sabe que son miles porque cuando Jesús dice que si se hubieran hecho los milagros en Tiro y en Sidón, que se hicieron en Corazín y Betsaida, ellos habrían creído, y nosotros ni siquiera tenemos los milagros que se hicieron ahí en el relato. Lo que nosotros tenemos en el Evangelio de Mateo son como la colección de oro de la vida de Jesús. Pero son tantos los milagros que hay ciudades que ni siquiera aparecen en la Biblia, en donde Él hizo cientos de milagros. Y Él decide hacer milagros públicos, tantos así que escritores y historiadores afuera de la Biblia, como Josefo, que era judío, y Tácito, lo admiten en sus biografías. Ambos, que no son creyentes, dicen, había un Jesús en Galilea en el primer siglo que era un hacedor de milagros, que después murió crucificado. Todos sabían eso. Y eran milagros con el propósito de que el pueblo viera que Él sí era quien decía ser. Porque esa es la razón de los milagros en la Biblia. ¿Y qué hicieron los judíos con esta joya? ¿Qué es lo que hicieron ellos cuando Jesús, con milagros, les demuestra que Él es el Hijo de Dios? Nada. Le dijeron, mira qué interesante Jesús, avísame la próxima vez que vayas a hacer algo de esto para estar ahí y tirarme el rollo.
Y después ya voy a volver para mi casa y voy a seguir trabajando y sigo en lo mío. Tal vez como en una semana hablamos, Jesús. Jesús les decía, ustedes están sucios, pero yo los puedo limpiar. Jesús les decía a ellos, ustedes deben fortunas, ustedes cada pecado que ustedes han cometido le deben fortunas a Dios, pero yo vine a pagar esa deuda. Jesús les decía a ellos, ustedes están enfermos, pero yo los puedo sanar. Y Jesús les decía a ellos, sus espíritus están muertos, pero yo los puedo revivir. Jesús les decía, les prometo paz con Dios y vida eterna. No hay una mejor invitación que esa. Y lo que Jesús decía era, todo lo que tienen que hacer es confiar en mí y arrepentirse de sus pecados. Y lo que estas ciudades respetables hicieron fue decir, mira, no creo que estoy tan sucio. No siento que estoy tan sucio. No debemos plata. No somos como los de la par. No estamos enfermos. No estamos muertos. Realmente, Jesús, yo no siento que yo sea malo. No sé de qué me querés salvar, yo no soy malo. Pero te lo agradezco. Te agradezco el interés. La próxima vez que hagas un milagro nos avisas. Y tal vez me traiga un amigo. Pero ahorita no siento que necesito tanto un salvador. Y eso puede que sea muchos de ustedes en este momento, ¿saben? Muchos de ustedes pueden que estén diciendo, mira, qué bonito todo esto, pero yo tampoco creo que yo soy como un sodomita. Yo no creo que yo soy un ladrón, yo no soy un violador, tal vez he pecado, pero ¿de quién no ha pecado? ¿Quién no se ha equivocado? Nadie dice pecar ahorita, todo el mundo dice equivocar. ¿Quién no se ha equivocado? Yo no creo que yo necesite un salvador. ¿De qué me tiene que salvar? Yo me porto bien. Yo no daño a la gente. Yo estoy en lo mío. Dirían muchos de los que estamos acá. Y para ese tipo de personas viene lo que sigue ahorita, que dice, ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Cuando ustedes ven ay, no es que él se majó y le dolió, no es ay, qué dolor, es una maldición. Ay, en lenguaje profético, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es un oráculo de maldición. Es como que él diga, maldita sea Corazín, maldita sea Betsaida, maldito sea Capernaum. Es el mismo lenguaje que él usa para írsele encima a los fariseos y a los religiosos de Jerusalén en Mateo 23 cuando dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Ay de lo que les espera, es lo que él está diciendo a ellos. Ojo que son las palabras de Jesús. Es como que él dijera, ay de ti Santana, ay de ti Alajuela, porque nosotros estamos en el mismo lugar que Corazín y Betsaida en su momento. Y él dice, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubiesen hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. En el Oriente Antiguo, cuando alguien estaba o en mucho duelo o con mucho arrepentimiento, se ponía unas pieles ásperas, que eso es silicio, y o se tiraba en un estanque o en un cosito de ceniza, o se ponía ceniza encima de la cabeza para que todas las personas vieran que se está lamentando, ya sea por un pecado o por algo que le sucedió. Uno de los grandes de la Biblia, que se llama Job, cuando pierde a toda su familia, lo que hace es precisamente eso. Eso es señal de duelo intenso y público, además. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, si en Tiro y en Sidón yo hubiera caminado por aquí y yo hubiera dicho lo que yo les dije a ustedes, y yo hubiera hecho los milagros que yo hice aquí, ellos, así tan malos como ustedes los ven, se habrían arrepentido públicamente, se habrían humillado, se habrían quitado sus ropas bonitas y se ponen unas pieles hediondas, se ponen ceniza en la cabeza y dicen, somos pecadores, por favor, salvanos. Pero ¿qué es lo que pasó? Dios no le dio chance a Tiro y a Sidón. Dios no mandó a Jesús a Tiro y a Sidón. ¿Sabe qué le dio Dios a Tiro y a Sidón? Les dio justicia pura. No les dio un miligramo de gracia. No mandó a nadie a que les predicara el evangelio. Sencillamente decidió ejecutar su justicia contra ellos. Y la ejecutó por medio de Alejandro Magno, que arrasó con Tiro y Sidón, tal como el profeta Jeremías y como el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento profetizaron que iba a suceder. Ellos dijeron, Tiro y Sidón va a ser destruido por sus pecados, y fueron destruidos por sus pecados. Pero no llegó nadie a decirles el mensaje. No llegó nadie despeinado que no sabe contar del 1 al 6 a darle las buenas noticias. No llegó Jesús tampoco, solo llegó condenación para allá. Y aquí está la cosa, si alguien hubiera ido, dice Jesús, ellos se habrían arrepentido.
Ahora, igual son responsables, no es que no son responsables. Cada persona es responsable por sus pecados. Y cada persona que pasa por esta vida, escuche o no escuche el Evangelio de Jesús, va a tener que rendir cuentas por todo lo que ha hecho. Eso es un hecho. Tiro y Sidón ahorita están rindiendo cuentas por eso. Pero si Jesús hubiera caminado por ahí, todos se habrían arrepentido. Y esto sucedió. Hay una ciudad del imperio asirio que se llamaba Nínive. Y si ustedes abren las páginas de sus Biblias y se van al libro de Jonás, no las tienen que abrir ahorita, pero si las abrieran, ustedes van a encontrar la famosa historia de Jonás que pasa 3 noches y 3 días en el vientre de un pez muy grande, porque no quería ir a Nínive a predicar arrepentimiento. Entonces se fue para el otro lado porque no quería que la ciudad se salvara, tanto así la odiaba. Dios le dice a Jonás, andate a Nínive para predicar arrepentimiento, y Jonás dice, no quiero ir a Nínive, y Dios a su manera lo pone de vuelta ahí. Y Jonás, con toda la chicha del mundo de que Dios lo colocó ahí porque no quería, llega a Nínive y predica arrepentimiento. Yo me imagino que como a medias, como Dios me envió aquí, yo los odio a todos ustedes, pero arrepiéntanse o Dios los va a destruir, chao. Y al decir ese mensaje, toda la ciudad se arrepintió. De hecho, se rasgaron las vestiduras y se pusieron ceniza encima. Y fue un avivamiento, un arrepentimiento tan gigantesco que Jonás salió de ahí enojado. Jonás llegó donde Dios y le dijo, ves, Dios, te lo dije, ya les prediqué, ya se salvaron y los odio. La historia es muy bonita, pero Nínive, o sea, los asirios eran homicidas, asesinos, conquistadores, eran tan malos como Tiro y como Sidón. Y Dios decidió por pura gracia y misericordia no darles su merecido, sino darles las buenas noticias de arrepentimiento. Tiro y Sidón no tuvieron el chance, porque Dios no quiso. Y aquí está la cosa, uno diría, ¿por qué Dios no quiso? Porque Dios no tiene por qué hacerlo. A Dios a nadie le debe misericordia, por algo es misericordia. A Dios a nadie le debe gracia, por eso es gracia. Y aquí está la puñalada en el corazón para los ciudadanos de ahí, de Corazín y de Betsaida y de Capernaum. Dice, por eso les digo, por eso les digo, porque Tiro y Sidón se hubieran arrepentido, si hubiera venido, les digo a ustedes judíos, que el juicio será más tolerable, el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y me gustaría que dejemos que eso penetre un poco y que vean las implicaciones de lo que él está diciendo. Que el infierno de una ciudad homicida, eterno además, no va a ser tan malo como el de una ciudad honesta y trabajadora. Solo piensen en eso. En el día del juicio, literalmente, Tiro y Sidón van a ver personas trabajadoras, honestas, algunas que creyeron en Dios y dijeron, salvada que no me tocó como ellos. Pero el problema que nosotros tenemos es que uno escuchando estas cosas, al igual que los judíos, nosotros creemos que nuestros pecados son como más respetables. Nosotros creemos que no somos tan malos. Nosotros tenemos algo en nosotros que nos dice, usted no es tan malo, usted no es tan malo, usted no es tan malo, por favor, de alguna manera defiéndase, usted no es tan malo. Pero, si la diferencia entre un violador serial como el de Sodoma y yo es sencillamente falta de información, ¿quién es peor? Si la única razón por la que él es como es y yo soy como soy es solo por la información que se le dio a cada uno, aquí no hay nadie mejor, ninguno mejor que el otro. Ninguno. ¿Qué es peor? ¿El que no tiene luz y solo vive en oscuridad? ¿O el que ve la luz y la rechaza porque no ve oscuridad en él? ¿Cuál de esos dos es peor? ¿El que vive toda una vida en oscuridad y nada más nunca se le revela la luz? ¿O el que ve la luz de frente y dice no me interesa porque yo no creo que yo soy oscuro? ¿Cuál es peor? ¿Cuál es más arrogante? ¿Con cuál Dios va a ver con más juicio cuando tengamos que verlo? Por eso Jesús dice que en el reino de Dios, delante de presidentes, delante de sacerdotes, delante de gente sumamente prestigiosa, van las prostitutas, van los ladrones, va todo el mundo. Los sacerdotes van a ir atrás cuando estén dando los premios, las prostitutas y los ladrones y los homicidas van delante, porque se arrepintieron. Van pecadores delante de, y voy a poner esto entre comillas, justos. Y ustedes ven que Jesús dice esto una y otra vez y otra vez y otra vez. No he venido por justos, sino por pecadores.
Los sanos no necesitan un médico, los necesitan los enfermos. Y el pecado es creer que uno está sano, o el creer que uno es justo, que es la suprema arrogancia que puede tener un ser humano. Porque si hay una persona despreciable para Jesús, es alguien sucio que cree que está limpio. A eso le llama hipócrita, de hecho. O no tan sucio como el resto. Quiere, tal vez no soy tan limpio, pero como ese no soy tan sucio. Es como cuando van, Jesús nos cuenta una historia, que va un fariseo y va un recaudador de impuestos al templo a orar. Fariseo siendo, digámosle, un pastor de la época. Y el recaudador de impuestos sencillamente era alguien que recaudaba impuestos para el imperio de Roma y se robaba un dineral de las personas más odiadas que habían. Llegan los dos al templo a orar. Y el fariseo dice: Señor, gracias porque no soy como ese. Yo diezmo, yo soy honesto, yo oro, yo estoy haciendo lo que me toca. Y se va para la casa feliz. Y a la par está el recaudador de impuestos que ni siquiera puede ver al cielo y golpeándose el pecho dice: perdóname, Señor, porque soy un pecador. Y lo que nos cuenta Jesús es que ese día el recaudador de impuestos volvió justificado a la casa, mientras que el fariseo no. Y uno diría: bueno, esto está bien rudo, ya podemos terminarlo. Lastimosamente aquí no lo termina Jesús, porque después se vuelve hacia la ciudad donde él desempeñó la mayor parte de su ministerio y dice: y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Uno pensaría, es la ciudad donde anduvo Jesús por ahí, es privilegiadísima, tiene que ser la ciudad de las ciudades. Dice: hasta el Hades descenderás. O sea, no, Capernaum, usted no va a ascender a los cielos como usted cree, sino que van a ir hasta lo profundo del Hades, hasta lo profundo de la muerte. De hecho, Capernaum hoy en día no existe por la incredulidad de ellos. Y vuelve a decir lo mismo, vean: porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Solo imagínense, Sodoma, la capital del mal. Sodoma, la que aunque los cieguen no pueden parar de ser inmorales. La que Dios decide bajar fuego del cielo para destruirlo. Sodoma, si Jesús hubiera venido, habría dicho: sí, Señor, tenés razón, somos unos inmorales, nos arrepentimos. La capital del mal, y ahorita en los ojos de Jesús mejor que Capernaum. Si Jesús hubiera caminado por ellos, se habrían arrepentido. Y la razón principal, yo creo que es porque ellos sí saben que están sucios. Ellos sí saben que están sucios. Ellos no tienen vidas respetables que usan para disfrazar su podredumbre interna como nosotros. No tienen familias y no tienen trabajos y no tienen cosas que ellos pueden ver y decir: ven que no soy malo, tengo todas estas cosas. Ellos solo tenían podredumbre. Mi esposa y yo trabajamos por muchos años ayudando a habitantes de calle, predicándoles el evangelio, y no era difícil, porque uno llegaba y no le decía a ustedes, y Derek que está allá atrás también, nosotros le decíamos: arrepiéntanse de sus pecados y por favor crean en el Señor. Y venían en fila: yo claramente he pecado, quiero arrepentirme. Uno hablaba con ellos y ellos decían: yo no valgo nada, si usted supiera lo que yo he hecho, no puedo creer que Jesús jamás me va a perdonar por lo que yo he hecho. Y eran los momentos más bonitos que nosotros teníamos, porque era gente totalmente quebrantada, que podía darse cuenta lo mala que era y que necesitaban un Salvador. Y después uno viene y le predica a personas que tienen su vida relativamente ordenada: ah, mira qué interesante, nos vemos en un mes, sí. Y uno no los vuelve a ver, porque su vida respetable disfraza su podredumbre interna. Bueno, a Jesús no lo engaña eso, lastimosamente. Los de Sodoma sabían que tenían una vida entera deshonrando a Dios, en sus borracheras, en sus desórdenes homosexuales, en sus orgías, en sus excesos y en su decadencia moral. Y si hubieran recibido un rayo de luz del evangelio, un rayo, una página de la Biblia hubiera caído del cielo y hubiera caído en la plaza pública de Sodoma, en masa se habrían arrepentido y se hubieran ido todos en pelota al mal muerto a bautizarse, muy posiblemente. Pero una persona respetable, no. Qué vergüenza que la gente sepa que yo soy así de malo, qué vergüenza yo humillarme de esa manera. Esto es lo que dice Jesús para las personas que piensan eso. Sin embargo, les digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Pueden haber pocas cosas más feas
para un judío del primer siglo que le digan usted es peor que un sodomita. Deben haber pocas peores. Y sin embargo, eso es lo que Jesús le está diciendo. Son de las palabras más devastadoras. Porque cuando uno ve las implicaciones, uno dice, eso significa que cuando yo veo a la gente, a las ciudades, a los pueblos de donde sea que yo vaya, yo solo veo personas normales viviendo sus vidas como ellos. Que sencillamente no les interesan saber nada de Dios y de su Hijo Jesús. Que no les interesan arrepentirse de sus pecados y solo quieren vivir sus vidas. Ellos caen en la categoría de peor que Sodoma. Y uno diría, a mí no me parece. Y yo digo, está bien que no te parezca, pero el que hace las reglas es el de arriba. Y a él le parece eso. Le parece así. Entonces solo imagínense eso, solo visualicen. En el infierno la gente en Sodoma va a ver al judío y va a pensar, que dicha que vivía en Sodoma. En vez de vivir en Capernaum. Que dicha que me cayó una piedra del cielo. Porque ellos la tienen peor. Ese pescador que nada más se levantaba en las mañanas a trabajar, luego vendía la comida de la pesca del día, se iba a la casa con la familia a descansar, ese es el que el sodomita va a decir, salvada que no me tocó lo que le tocó. ¿Por qué? Porque esa persona, al recibir el mensaje de Jesús, lo pisoteó. Lo pisoteó. Vean lo que dice en la carta a los Hebreos en el capítulo 10, en el versículo 8. Dice, cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. O sea, todo aquel que peque merece muerte. Así de sencillo. Dios dice, peco, la persona peca, merece castigo. Dios dice, yo soy tardo para la ira, rico en misericordia, pero nunca voy a dejar que el culpable salga impune. Entonces, la ley de Moisés en el Antiguo Testamento dice, cualquiera que viole la ley de Moisés muere sin misericordia. Entonces, Dios no le debió misericordia a Sodoma, ni a Gomorra, ni a Tiro, ni a Sidón. Les dio exactamente lo que les dijo que les iba a dar. Pero voy a ir al versículo de abajo. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Esos son Capernaum y Santana. Personas que reciben el regalo del Evangelio, reciben lo que estas ciudades hubieran dado todo por recibir y deciden pisotear las buenas noticias de Dios porque no quieren arrepentirse de sus pecados. Jesús mismo lo dice, al que mucho se le da, mucho se le exige. Y si la única diferencia, voy a repetirlo otra vez, entre un asesino serial y nosotros, sencillamente son las circunstancias en las que vivimos, estamos en serios problemas. Porque Dios no va a medir de acuerdo a las circunstancias. Dios va a medir de acuerdo al corazón de cada uno. Habría sido, véanlo así, habrían sido mejor para Corazín y para Betsaida y para Capernaum que Jesús nunca hubiera caminado por ahí. Lo mejor que les pudo haber pasado a ellos es que Él nunca caminara por ahí. Y tal vez, tristemente, lo mejor que le podría pasar a una persona que está aquí es que nunca hubiera escuchado lo que yo estoy diciendo en este momento, porque en este instante todo el mundo acaba de escuchar el mensaje del Evangelio. Entonces déjenme dirigirme a ustedes ahora, porque ustedes no viven en Sodoma, no viven en Tiro, no viven en Sidón. Y ustedes tampoco viven en Torremolinos de Desamparados, no viven en el Infiernillo, no viven en la Carpio. Ustedes no pasan metidos en búnkers inyectándose drogas, ustedes no pasan asaltando personas, ustedes no pasan matando personas, hasta donde yo sé. Por lo menos no me los he topado a ustedes en las calles de San José Centro, totalmente alcoholizados e intoxicados. Ustedes son personas respetables, con trabajos respetables, con familias respetables. Y sin embargo, el castigo para ellos, para Sodoma, para Gomorra, para los de Torremolinos, para los de la Carpio, para los de San José Centro, va a ser menor que el de muchos de los que están aquí hoy. No sé quiénes son, pero ante los ojos de Dios, la tienen peor que Sodoma en este momento. Porque hoy, les voy a decir, hoy se está anunciando aquí en este momento que toda la humanidad, cada ser humano que ha pasado por este mundo ha pecado y merece por haber pecado el castigo de Dios.
Todos hemos pecado y le llegamos corto al estándar de Dios. Hoy también estamos dando este mensaje. Cristo Jesús vino a salvar pecadores. A eso vino. Si la humanidad no estuviera totalmente perdida, Él no habría tenido que venir. Se pudo haber quedado en el cielo. Si tan solo, eso sí, se arrepienten de sus pecados. Muchos, como en Corazín, en Capernaum y Betsaida, van a decir, no me interesa, este maestro está loco. Es muy radical. Pero yo no estoy hablando de mi parte, yo solo estoy diciendo lo que Jesús dijo. Sí, le meto un contexto un poquito más actual, pero las palabras de aquí no son las mías, son las del Señor Jesús. Hay que entender cómo se ve esto desde la perspectiva de Dios Padre. Él debe decir, ellos me insultan y viven en enemistad conmigo todos los días de sus vidas. En vez de fulminarlos, que debería, les voy a enviar a mi Hijo para que predique el arrepentimiento, para que predique las buenas noticias y tal vez ellos se salven. Les voy a enviar a mi Hijo, no solo les voy a enviar a mi Hijo, voy a mandarlo a que muera. Voy a sacrificar a mi único Hijo, al que más amo. Voy a hacerlo pasar por el peor de los castigos, por la peor de las humillaciones, con tal de salvar a esta manada de personas que me odia y me respeta todos los días. Y cuando va y lo hace, lo rechazan. No entiendo por qué eso de la cruz puede salvar a alguien. No sé, no me parece como tan impresionante, dicen algunos. Yo no sé cuánto habría dado el ciudadano de Sodoma por poder tener la oportunidad de arrepentirse por lo que había hecho, y no lo tiene. Y ahorita ustedes me tienen a mí acá, pequeñito, siervo, embajador de Cristo, bien despeinado, que se le enredan los números, dando exactamente el mismo mensaje que el Señor Jesús dio hace 2000 años. La diferencia entre Él y yo es que primero yo no hago milagros, pero segundo, nosotros ahora tenemos toda la Biblia, la palabra de Dios, en nuestras manos. Todo el testimonio del Señor Jesús se encuentra en esos libros que están ahí. Venimos de 2000 años de que evidencia tras evidencia, historia tras historia, se verifica, se valida, se confirma que Jesús es el Hijo de Dios. Es más, vivimos en un país que se supone que cree en Dios y en su Hijo Jesús, y aquí todo el mundo sabe por lo menos quién es Jesús. Sodoma, ¿qué iba a andar sabiendo? Tiro y Sidón no tienen la más mínima idea, nosotros sí. Y nosotros tenemos la palabra de Dios en la palma de nuestras manos. Es casi como tener a Jesús enfrente. Prácticamente como tener a Jesús enfrente. Nosotros somos igual o más responsables que las personas que están en este texto. Y si eso es así, eso significa que en este instante el Hades o el infierno está esperando para tragarnos en cualquier momento. Aquí hay personas que si salen de aquí y por alguna eventualidad mueren, no hay más chance. Y les voy a contar una historia que acaba de pasar hace una hora, que es que la tía de un amigo nuestro estaba viviendo su vida tranquilamente, se resbaló, se golpeó la cabeza y acaba de morir. Hace nada, hace una hora y media, una cosa así. Eso puede ser cualquiera de nosotros, cualquiera. Y lo único que nos separa a nosotros, lo único, lo digo en serio, lo único que nos separa a nosotros de un infierno eterno, de ese destino, es la mano paciente de Dios que nos está sosteniendo. Uno anda caminando por ahí, listo para ser tragado por el infierno, para ir a pagar por los pecados de uno, y lo único que evita que uno caiga en este preciso instante es la mano paciente de Dios que lo tiene uno aquí sostenido. Y uno cree por alguna extraña razón que esa mano siempre va a estar ahí sosteniéndolo a uno. Voy a esperar a ver que mi hijito se arrepienta. Es que está pasando por una etapa. Es que tiene que aprovechar los 20. Es que los 30 ahí tiene que trabajar mucho. Es que la está viendo peluda, voy a darle un chance. Y uno cree y se cuenta esa historia cada rato. Pero en cualquier momento, Dios la quita. Y la única razón por la cual no la ha quitado ahorita es porque Él está esperando que ustedes tomen esta decisión. Es lo único que importa en esta vida, reconciliarse con el Señor. No hay otra cosa. Después de eso, el resto de la vida se vuelve divertida, pero
Da igual si uno le va bien, si le va mal, porque ya uno salió del tema grande. Pero si la vida se trata de algo, es reconciliarse con nuestro Dios por medio de Cristo. Porque Cristo vino a vivir una vida dedicada a amar a Dios y a su prójimo. Él bajó del cielo donde estaba sumamente cómodo. Y vino aquí sencillamente para vivir una vida perfecta. Desde que abrió los ojos hasta que los cerró, no hizo otra cosa que amar al Señor su Dios con todo su corazón, toda su alma y toda su mente, y al prójimo como a sí mismo. No hizo otra cosa. Eso es lo que uno llamaría una buena persona. Alguien que ama al Señor su Dios con todo su corazón, toda su alma, toda su mente, y a su prójimo como a sí mismo. Y Él hizo eso. Vino a vivir una vida perfecta y se sometió al peor de los castigos. Sencillamente para que personas como nosotros, que no hemos hecho ninguna de las dos, ni un solo día en nuestras vidas. O sea, que no ha habido un solo día que nosotros nos hemos levantado y hemos amado a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. No hay uno. No hay un solo día en que nosotros amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tal vez como por 5 minutos y después se nos pasa. No hay uno. No hay un solo día que nosotros hagamos eso. Y Él vino a este mundo para salvarnos a nosotros, que no hemos hecho nada de eso, para que podamos tener ese crédito de Él con Dios. Él baja del cielo y le dice a Dios: yo voy a someterme al castigo que le toca a ellos para darles a ellos la vida justa que yo tuve. Para que el día que estén allá en el trono de Dios y Dios venga a decirle a Rolando, en este caso, venga a dar cuentas por lo que usted hizo, Jesús va a venir y va a decir: yo ya rendí cuentas por él. Déjelo pasar. Eso es el Evangelio. Cristo vino a este mundo a morir y a sufrir por nuestras transgresiones. Dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, Dios lo volvió pecado, para que nosotros podamos ser justicia de Dios por medio de Él. Él vino a sufrir la maldición para que nosotros podamos tener la maldición. Él vino a ensuciarse para que nosotros podamos ser limpios. Él vino a morir para que nosotros podamos vivir. Y Él resucitó al tercer día después de muerto, para que no quedara duda alguna que Él era quien Él había dicho que era. Y todo aquel que se arrepienta de sus pecados y crea en Jesucristo e hinque rodilla ante Él como su Señor y Salvador, es limpio de sus pecados para siempre. No hay que hacer nada más. Nada más. Solo hay que decirle al Señor: Señor, perdóname porque soy un gran pecador. De ahora en adelante, el resto de mi vida, quiero vivirla para vos. Merezco el infierno de esta gente y peor todavía. Pero si enviaste a tu Hijo a morir por mí, y si todo lo que necesito yo para tener comunión con vos es arrepentir mis pecados y creer y confiar en Jesucristo, confío. Y uno dirá: ¿qué tengo que hacer? ¿Y después qué hago? ¿Cómo voy a hacer? ¿Y si peco? Eso es parte de tener fe. Es como, yo no sé, cuando yo me convertí por primera vez, yo me acuerdo que yo le dije una vez al Señor: Señor, yo no sé cómo voy a hacer, no sé cómo me voy a comportar, no sé cómo te voy a servir, no sé cómo hacer nada de esto, pero vos sí, y confío en vos. Y eso es todo lo que Él pide, todo. Por eso es tan detestable el rechazarlo, porque Él no pide nada. Él solo da todo. Y con eso nosotros tendríamos paz con Dios y vida eterna. Pero el que no, el que decide decir: yo no creo que necesite un Salvador, yo creo que yo pudiera rendir cuentas con Dios yo solito. Yo creo que si yo muero hoy, yo he vivido una vida vacilona. Mis cosas malas no son tan malas como mis cosas buenas. Si yo meto los dos en una balanza, queda medio ahí, ¿verdad? Entonces yo puedo ir a hablar con Dios y decirle: Dios, me la medio jugué. Esa persona va a tener que primero pagar cada pecado que ha cometido. Y a Dios no se le olvida ni uno. Los que ha pensado, los que ha hecho, todos. Y también va a pagar las cosas buenas que tenía que hacer y no hizo. Y va a tener que pararse enfrente de Dios, que esta es la parte que a mí más miedo me da. Va a tener que pararse enfrente de Dios y explicarle por qué decidió rechazar a su único hijo. Esa va a ser la complicada. Cuando Dios diga: te envía a Jesús, y te lo envié por medio de predicadores, te lo envié por medio de familiares, te lo envié por todo lado, ¿por qué lo rechazaste? ¿Por qué te dio igual? Yo no sé qué puede responder uno ahí.
para terminar la historia de las ciudades, hay una ciudad número 7. 7, ¿verdad? Imaginemos que son 7. Ya hablemos de Jerusalén. Es la ciudad que deciden matar a Jesús. Los fariseos y el Sanedrín entre ellos hacen un complot para atrapar al Señor y después, sin razón justa, lo suben a una cruz y lo matan, sin saber que ese pecado, que es el pecado más grande que se ha cometido en la historia, fue el medio que Dios usó para hacer la obra más espectacular de toda la historia. Pero solo imagínense ser la gente que mató al Señor de gloria. ¿Qué sucede 40 días después? Bueno, resulta que llegan los apóstoles y Pedro se levanta entre ellos y les dice a los de Jerusalén ahí: ustedes mataron al Mesías, ustedes mataron al Hijo de Dios, y él resucitó y está en la diestra del Padre. Él era quien él dijo que era, y aquí estoy yo enfrente para darles testimonio de eso. Y Pedro le habló a miles de personas diciéndole eso, a Jerusalén, los que mataron a Jesús. Y apenas Pedro abrió la boca y dijo eso, lo primero que dijeron los de Jerusalén es: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Acaban de matar a Jesús. O sea, eran las personas que 40 días antes estaban gritando: crucifíquenlo. Esos. Y cuando Pedro les predica, le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Lo que sea, lo que sea, lo que sea. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Acabo de reconocer que lo que yo hice fue lo peor que podría hacer un ser humano. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pedro nada más les dice: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. Arrepiéntanse de sus pecados y bautícense en el nombre de Jesús. Y ese día sucedió el bautismo colectivo más grande de toda la historia. Yo no sé si todo el mundo se fue a la misma vez, 1, 2, 3, y se tiraron al mar de Galilea. Yo no sé cómo fue la logística para bautizar a 5,000 personas en un solo día, a 3,000 personas, perdón, en un solo día. Ven que no soy bueno con los números. Sí. Pero eso fue lo que sucedió. Entonces, si hay alguien aquí, no sé, que ha rechazado a Jesucristo a lo largo de su vida, y dice: qué humillante, ¿cómo voy ahora a verlo a los ojos después de haberlo insultado tanto? ¿Cómo voy a verlo y voy a decirle: Señor, soy yo otra vez, como uno dice en broma? Solo piensen que las personas que lo mataron se arrepintieron y Él los perdonó en ese mismo instante. Yo creo que para uno no es tan difícil. Este mensaje, chicos, va a ser o de condenación o de salvación, dependiendo cómo ustedes lo agarren. No hay intermedio. Y mi pregunta para ustedes en este momento es: ¿ustedes son como la gente de Corazín o son como la gente de Sodoma? ¿Ustedes creen que son como los de Capernaum o creen que son como los de Sodoma? Y ven al Señor y dicen: Señor, no puedo ni siquiera volver a verte porque soy un pecador, por favor, perdóname. ¿Están limpios o están sucios? ¿Son justos o son pecadores? ¿Necesitan de un Salvador? ¿Ustedes creen que están bien? Y mi oración sincera, es que escojan bien. Y en este momento, que el que tenga oídos para oír, que oiga. Señor, ya cuando uno da tu mensaje en debilidad y en temor, el único que puede tomar corazones muertos y volverlos a la vida sos vos. Y el único que puede tomar pecadores recalcitrantes y lavarlos de toda maldad sos vos. El único que puede tomar un corazón de piedra y volverlo un corazón de carne sos vos. Y es mi oración sincera que hagas hoy otra vez lo mismo. Que como siempre vos cumplas tu promesa, que tu palabra no vuelve vacía. Y que uses las mismas palabras del Señor Jesús para salvación y vida eterna a las personas que están acá. Es mi oración más sincera, en el nombre de Jesús. Amén.